Ok, vamos a seguir haciendo ejemplos de la derivada. Vamos a tener, vamos a ver si tenemos lo siguiente. Voy a tener y igual a 3 tangente de raíz de x. Ok, bueno, entonces de entrada aquí yo voy a tener una función trigonométrica. Entonces yo tengo que, las funciones trigonométricas, si te acuerdas, tenemos que, voy a tener tangente de un ángulo, ¿sí? Y su derivada es simple y sencillamente la derivada de ese mismo ángulo por la secante cuadrada del ángulo, ¿va? Entonces realmente lo que hay que empezar a hacer es hay que descubrir cuál es ese ángulo, ¿sí? Y cuál es su derivada, ¿verdad? Una vez que podamos tener eso, ya nomás rellenamos el cuadro, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cuál es nuestro ángulo? ¿Va? Ok, el ángulo, pues sigue lo que sigue de tangente, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sigue de tangente? Bueno, pues esto, es decir, raíz de x, ¿ok? Entonces, cuando tengo un radical, hay que reescribirlo de su forma fraccionaria, entonces va a tener x a la 1 medio, ¿ok? X a la 1 medio se deriva simple y sencillamente como su derivada, vamos a ver, la derivada del ángulo sería simple y sencillamente 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Es decir, que la derivada es 1 sobre x a la menos 1 medio. Dicho de otra manera, voy a tener 1 sobre 2x a la 1 medio. ¿Va? Entonces, ya encontré mi ángulo, ya encontré mi derivada. Entonces vamos a pasar a hacer lo siguiente, ¿va? Entonces yo tengo que a derivar, vamos a ver, yo voy a tener que la derivada, ¿sí? Es 3 que multiplica por la derivada de la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero la derivada de la tangente del ángulo, yo ya sé que es la derivada del ángulo por la secante cuadrada del ángulo, que yo ya encontré cuál es su derivada y cuál es el ángulo, ¿verdad? Entonces voy a tener 3 que multiplica a la derivada, ¿verdad? Que sería la derivada de la tangente, que sería esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como la derivada del ángulo? Bueno, pues yo tengo la derivada del ángulo es 1 sobre 2x a la 1 medio. Y eso va a multiplicar a secante cuadrado del ángulo. Y el ángulo vale raíz de x, ¿verdad? Entonces ya nada más reacomodamos y voy a tener que y' va a ser igual a, vamos a ver, 3 secante cuadrada de raíz de x entre 2x a la 1 medio, ¿verdad? Y este sería mi respuesta, ¿verdad? Algo muy sencillito. Ok, ya hicimos un ejemplo de lo que es una función a una potencia y hicimos una función trigonométrica. Ahora vamos a hacer un combinado, ¿sí? Me voy a dar cuenta que yo tengo aquí y cuadrado coseno, y es igual a coseno cuadrado de x cúbica, ¿ok? Lo primero que tengo que llegar a entender es que tengo una función trigonométrica, ¿sí? Y como función trigonométrica, ¿sí? Como cualquier función trigonométrica, ¿sí? Yo lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener voy a tener voy a tener una función trigonométrica, ¿sí? Y tengo que entender que tengo un ángulo, ¿sí? Y me doy cuenta que esto está al cuadrado, ¿ok? Quiere decir, ¿sí? Que toda la función trigonométrica, ¿sí? Está elevado al cuadrado. Es decir, voy a reescribir esto de la siguiente manera. Voy a tener coseno, ¿sí? Del ángulo, ¿sí? Lo voy a elevar al cuadrado. Y si te fijas, entonces tengo una función trigonométrica que está elevada a una potencia. Y por ende se sigue lo que es la regla cadena. Entonces vamos a tratar de empezar a descifrar esto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces su derivada, ¿sí? Va a ser 2 que multiplica a u. ¿Sí? Vamos a ver, escribir por aquí al ladito la regla cadena. Y es igual a u a una potencia. ¿Sí? Su derivada es x u x menos 1 por la derivada de u. ¿Muy bien? Ok. ¿Verdad? Entonces el valor de x sigue siendo 2. Voy a tener coseno del ángulo, ¿sí? A la 2 menos 1,
que multiplica a la derivada de u, ¿sí? ¿Y qué es u? Bueno, u es todo lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, por la derivada del coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, ya nomás encuentro el ángulo y se acabó el problema. Ok, no. Porque tengo aquí dentro de esta derivada una derivada de una función trigonométrica. Y la función de una trigonométrica se deriva de una manera particular. Entonces, yo voy a tener que esto, ¿sí? Este monito, de los monitos que se descomponían y se abren en 1000, vamos a ver, esto es igual al coseno del ángulo y por lo tanto yo lo tengo que derivar, ¿sí? Y su derivada es la derivada del ángulo por, ¿sí?, menos seno del ángulo, ¿ok? Entonces, a fin de cuentas, lo importante es cuál es ese ángulo, ¿ok? Entonces, ese ángulo es x cúbica y su derivada es 3x cuadrada. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a reacomodar todo. Por lo tanto, su derivada, ¿sí?, es 3x cuadrada que multiplica a menos seno del ángulo, que es x cúbica, ¿verdad? Entonces, dijimos que esto, la derivada del ángulo, viene siendo este valor, ¿ok? Entonces vamos a reacomodar todo en los términos que nos compete, ¿sí? Entonces voy a tener que la derivada es igual a 2, que multiplica al coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo sigue siendo x cúbica por la derivada, ¿sí?, que es, voy a adelantar, aquí tengo el menos, ¿no? Entonces voy a adelantar el menos, voy a tener menos 3x cuadrada seno de x cúbica. Entonces voy a tener, ahora sí, y' 2 por menos 3, voy a tener menos 6x cuadrada seno de x cúbica coseno de x cúbica, ¿verdad? Ok, entonces dentro de una derivada tengo otra derivada y dentro de esta derivada del trigonometría pues me topo con otra pequeña derivada. Eso es una serie escalonada de derivadas que sigo siendo en todo caso mi primera derivada. ¿Ok? Y este es un pequeño combinado de una función, una función a la exponente que su función es a la vez también trigonométrica.